Hoy estamos finalizando nuestras predicaciones de la primera carta de Pablo a los Corintios, así que vamos a mirar las recomendaciones finales que el apóstol hace. Siempre que se hacen recomendaciones, pues esas recomendaciones son muy importantes. También recordamos las últimas palabras, algunas de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos cuando le hace la gran encomienda de la gran comisión, y es como que las últimas palabras son como la voluntad que se espera que se haga. Y Pablo, después de tocar todos esos temas que hemos venido estudiando, de problemáticas que habían dentro de la iglesia, situaciones que pasaban con las debilidades sexuales, familiares, asuntos personales, celos, envidias, y uno diría, pero ¿cómo así? ¿No se supone que en la iglesia debería estar toda la gente pues chéverísima, no? Bien, ¿ustedes qué creen? Llegamos rotos, estamos siendo reparados, transformados, pero seguimos siendo humanos, entonces hay imperfección. La iglesia de Cristo es perfecta porque es cubierta por la sangre de Cristo para que Dios, en su amor y justicia, no nos consuma. Pero es por la sangre de Cristo que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Pero en nuestra humanidad seguimos fallando. Y no es que el permiso para decir, ahora hagamos lo que nos dé la gana, que al fin y al cabo pues estamos cubiertos, no. Es que cada vez que vamos comprendiendo y conociendo a nuestro Dios y la obra redentora de Cristo, nos da la fortaleza para seguir adelante creyendo y confiando en Él, que estamos siendo transformados de gloria en gloria y que nuestro caminar nos lleva cada vez más hacia la madurez, a ser conformados a la estatura perfecta de Cristo. Pero seguimos luchando con envidias, con celos, con inseguridades, con actitudes, con situaciones que sabemos que no agrada a Dios, pero hay algo maravilloso que ocurre en nuestras vidas. Y es que cada vez que tú y yo hacemos algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos incomoda tanto que vamos corriendo en arrepentimiento a nuestro Dios. No nos quedamos ahí como, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? No. El Espíritu que mora en los hijos de Dios nos impulsa a levantarnos y correr desesperadamente a los brazos amantes de ese Padre bueno que nos perdona, nos fortalece y nos dice, mira, el camino correcto es hacia allá. Y alguna vez mencioné esto. El Espíritu Santo jamás nos dirigirá a otro lugar que no sea al Padre Celestial. Las voces de los amigos, la familia, los medios, lo que quiera, siempre apuntan hacia el corazón egoísta, a buscar las propias soluciones. Pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios no tienen otro lugar de destino que no sea el corazón del Padre y la voluntad del Padre Celestial. Y mientras el Espíritu Santo mora en nosotros, que es la prenda de garantía, nosotros estamos seguros y confiados en Él. Aleluya. Capítulo 16 de Primera de Corintios. Es maravilloso ver cómo Pablo aborda toda esa temática porque él entiende lo que realmente es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un lugar. La iglesia de Cristo es el cuerpo mismo de Cristo conformado por cada creyente, aquel recipiente que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por toda persona que sabe que su destino era la condenación, pero ha encontrado una esperanza en Cristo. Y Pablo aborda un tema muy importante al final de la carta, y vamos a mirarlo hoy. Y quiero usar 3 puntos importantes para mirar ese deseo, esa invitación que hace el apóstol acerca de ello. Y es un tema que tiene que ver con la parte administrativa de la iglesia. Y cuando hablamos de administración de la iglesia,
no estamos hablando únicamente de dinero, de recursos materiales, estamos hablando de la administración también de la palabra, del servicio y de lo material y lo económico. Y Pablo va a mencionar lo siguiente. Primer punto, va a hablar sobre las ofrendas de ayuda humanitaria. Y quiero invitarles a leer el versículo 1 al 4 de 1 Corintios 16. Dice así en la Nueva Versión Internacional: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme ¿a qué? A sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Verso 3. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Si recordamos, o si no lo recuerdan, vamos a decirlo, la iglesia de Jerusalén está pasando por situaciones bastante complejas en su parte económica. Una iglesia que ha sido perseguida, los creyentes estaban siendo asesinados en los circos romanos, en fin, así que hay gran crisis económica en la iglesia, y las demás iglesias lo que hacen es ponerse de acuerdo para enviar unas ofrendas, unas colectas de ayuda humanitaria para la iglesia de Corinto. Ahora bien, las iglesias de las que estoy mencionando estaban conformadas básicamente por gentiles, o sea, no judíos. Habían acordado hacer esa colecta a los hermanos judíos que estaban allá. Y hay unos puntos que quiero mencionar en este primer aspecto de las ofrendas como ayuda humanitaria. Y lo primero que quiero decir es que la ofrenda se administraba en la iglesia. El verso 1 dice: sigan las instrucciones que di a las iglesias. Los recursos de la iglesia son administrados en la iglesia y para la iglesia. El propósito de los recursos de la iglesia no es engordar el bolsillo de unos cuantos. Es para servir y atender y ser administrado ¿por quién? Por la iglesia. Segundo, la ofrenda hacía parte de un buen hábito. Pablo les dice, cada primer día de la semana, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. A veces tenemos la idea que las ofrendas o la palabra limosna, que en algunas religiones se usa, ¿cierto? Hora de la limosna, se convierte en algo que vení, esculcate a ver, buscate cualquier moneda, como si fuera lo último. Y eso pues como para que de pronto no piensen que yo no doy nada. Lo que Pablo está diciendo es, cuando se está hablando de la ayuda a los demás, que es el contexto de este texto, debe ser algo que se planea. La familia se pone de acuerdo, el padre creyente se reúne con su esposa y con los hijos y dice, determinemos la ofrenda que vamos a llevar para ayudar a los hermanos. ¿Me están comprendiendo? Aquí no estamos hablando de el cumplimiento de un deber, estamos hablando de la manifestación del amor hacia los demás en sus ayudas. Cuando se piden elementos para la canasta familiar, la canasta de amor que llamamos aquí, pues lo primero que debe aparecer es justamente eso, la manifestación del amor que dice, ve, vamos a programar esto, vamos a sacar de la alacena tales y tales cosas y la vamos a compartir con los hermanos. No es buscate allá los espaguetis más viejos que ya se van a vencer para que los llevemos a la iglesia. La manifestación de la ofrenda tiene que ser un hábito. Y ustedes saben que los hábitos se logran ¿en qué? En el tiempo, cuando se propone una forma de hacerlo de manera continua. O sea que ayudar a otros debe volverse un buen hábito espiritual en nuestra vida.
Pero continúo. La ofrenda involucra a todos, dice Pablo, cada uno de vosotros. Eso no es para 2 o 3. Lo que pasa es que ese hermano sí como gana buen dinero, no, es que aquí no estamos hablando de cuantía económica, estamos hablando de una disposición del corazón para ayudar en las necesidades de la comunidad. Y eso puede ser trabajo. Yo puedo ir un día a tu casa y ayudarte en lo que necesites. Tuvimos en la pandemia oportunidades como esas, hermanos que cocinaban para otros, otros que pagaban el domicilio para que le llegara, en fin, personas que llevaban la ropa de otros para lavarla. ¿Por qué? Porque había necesidad. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un lugar para sentirnos confortables y sentarnos. Es donde nos motivamos en las necesidades de los demás para ayudar. Todos, porque somos familia. Pero también encontramos que la ofrenda era proporcional, dice Pablo, según haya prosperado o conforme a sus ingresos. El que recibe mucho, pues da abundantemente. El que recibe poco, da de acuerdo a su capacidad. Porque Dios no está mirando la tasa, la tarifa, el monto, sino la actitud del corazón. Hay un problema de orgullo en esto. Es que a veces nos sentimos incómodos porque lo que voy a dar es poquito y entramos con una cantidad de explicaciones. Ay, perdonará lo poquito. ¿No les ha pasado eso? No, pues había que llevar algo a la reunión y usted empieza a ver que llevaron pues esas empanadotas que trajeron hoy, Dios mío bendito. Y usted traía ahí, no sé, 3 cositas y usted dice, ay, y ahí empieza a pensar en cómo voy a excusarme. No, pues disculpe que yo solamente traje este poquito y mira para... Ojo, ahí ya no está funcionando una buena actitud. Porque lo poquito entre comillas que yo estoy considerando, si lo hice para el Señor, para Dios será abundante. Porque también está el otro que dice, voy a llevar esto. ¡Wow! Este se fajó. Esa tampoco es la actitud. Y está la actitud de los que comemos. De esa vamos a hablar en otra ocasión, para no herir susceptibilidades. ¿Sí? Por último, se manejaba con mucho cuidado y me llamó poderosamente la atención esto que antes no lo había visto así. Pablo dice, a quienes hubierais designado por carta, le daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. En otras palabras, todo lo que la iglesia recogía pasaba por la aprobación de la iglesia nombraba a los hermanos que iban a llevar la encomienda. Eso no era, a ver quién puede, no, mandemos. No, eso era un encargo porque los buenos tesoros se llevan con cuidado. No hay cosa más sagrada que pueda ocurrir y tener como iglesia es que las cosas de la iglesia deben manejarse con la proporción de amor y compromiso. Por eso todo lo que hacemos en la iglesia debe ser para el Señor, lo mejor para el Señor. No es para el pastor, no es para el diácono, no es para el ayudante, es para el Señor. ¿Con qué corazón nos movemos? Y Pablo dice, a los hermanos que ustedes envían, yo voy a apoyarlos. Y si me toca ir a mí, yo también voy. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio poder llevarle esa muestra de amor al necesitado! Es un cambio de panorama de lo que es la ayuda. La ayuda no es algo que usted tira, suelta. No, la ayuda tiene una actitud de mi corazón para con Dios y una actitud de mi corazón para el prójimo. Y en este caso, para nuestros hermanos en la fe. Punto número 2, recomendación del apóstol Pablo,
el trato y la ayuda a los siervos de Dios. Versículos 11 al 12. Pablo estaba en Éfeso y de alguna manera confiaba en llegar hasta Corinto. Tenía fe que la iglesia iba a ser restaurada y que seguirían adelante, pues enseguida les comunica sus planes de ser apoyado y sustentado por ellos para las misiones, y no solo él, sino también que reciban a otros siervos. De aquí vamos a aprender algunos principios, pero quiero que tengamos presente esto. En el tiempo en que Pablo está escribiendo, en sus viajes misioneros, él necesitaba el apoyo de las iglesias. Recuerden que Pablo trabajaba en algunas ocasiones haciendo carpas. Él antes tenía el reconocimiento, el puesto y tal vez el salario por ser parte del Sanedrín. Era parte de los fariseos y seguramente ellos tenían participación de las cosas del templo. Pero una vez Pablo se añade a los discípulos de Jesús, el sustento de los apóstoles y la iglesia era de lo que recogían los hermanos. ¿Por qué? Porque no había otra forma. Los creyentes difícilmente conseguían empleos. Los estaban persiguiendo. Así que el que tenía, compartía. Y encontramos que en la iglesia de Jerusalén hubo un hombre llamado Bernabé que vendió una propiedad y trajo todo el dinero y lo entregó a los apóstoles para ser repartido en la iglesia. Y eso fue maravilloso. Y unos hermanitos de la iglesia vieron que con eso como que se tenía reconocimiento, entonces dijeron, hola, está buena la vaina, ¿no? Vendieron una finquita, pero se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decir a la iglesia que la vendimos por la mitad, diciéndoles que esa mitad era el todo. Y nos quedamos con un ahorrito en la casa. Y llegaron a la iglesia y le dijeron, hermanos, aquí está también nuestra ofrenda para el Señor. Y ese día lo sacaron con los pies para adelante. Uno diría, qué cosa tan cruel. Yo diría, qué gracia tan maravillosa que no está ocurriendo lo mismo con nosotros, porque no imagina esta vaina. Porque a veces nos asiste un corazón perverso, ¿no? Para que nos vean, para hacerle creer a la gente lo buenos que somos. Pero la iglesia estaba sentándose. La iglesia estaba sembrando sus columnas. Y el Espíritu Santo, que es el directriz de la iglesia, no iba a permitir el engaño y la burla en la iglesia. De por sí no lo permite. Por eso necesitamos que Dios ponga un corazón en nosotros dispuesto para el Señor. Pablo dice, se debe colaborar con lo necesario para que los siervos cumplan su servicio. 1 Corintios 16, versos 5 y 6. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno, para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. ¿Qué está requiriendo Pablo? Un lugar donde dormir, comida y posibilidad de movilizarse. Ahora preguntémonos, ¿qué necesitan las personas que se dedican al Señor? Apoyo. Tenemos misioneros. Hay gente que está trabajando en las misiones que decidieron dejar sus profesiones para dedicarse a predicar el evangelio. Y yo pregunto, ¿no es una decisión loable para decir, Señor, que tú seas sosteniéndoles, pero ayúdanos a ser parte de ello? ¿Verdad? ¿Qué se necesita para ese ministerio? Las maestras de escuela dominical dicen, necesitamos para el ministerio no sé qué materiales. Hay que darle los materiales. Refrigerios, hay que darle refrigerio. ¿Por qué? Porque se necesita. Ahora, ¿quién da las cosas? ¿El Señor a través de quién?
de la iglesia. Segundo, se debe estar dispuesto a sustentar a quienes se dedican al servicio en el tiempo de ministerio. En el verso 7 Pablo dice: esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite. Y ese tiempo con ustedes requeriría atención por un tiempo. Muchas veces hemos solicitado quién pueda recibir a una persona, a un misionero. Y hemos preguntado y hay hermanos que dicen: yo puedo recibir en mi casa a una persona. Y eso es parte de esta dinámica. Tercero, se debe estar bien enterado de la situación de los siervos cuando están lejos. No es que se fueron, tan lindos ellos. Yadi Marcela se fue por allá, al último rincón. Tan linda ella, ¿no? ¿Y? ¿Cómo nos estamos conectando con su necesidad? Y así pasa con todos los siervos del Señor. Cuarto, se debe valorar a todos los siervos por igual, sean jóvenes o viejos, nuevos o antiguos. Verso 10-12. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Pablo recomendando a los siervos de Dios para que sean atendidos adecuadamente en la iglesia y a través de las familias de la iglesia. La iglesia tiene que ser una comunidad que aloja, hospeda. Usted y yo estamos llamados a que cuando recibamos a alguien en casa lo hagamos como si recibiéramos al Señor. Eso es lo que la palabra dice. ¿Y cómo lo haríamos? Con la mejor disposición de nuestro corazón. No estoy diciendo que usted deje sin comida a la familia. No, sino que hay un trato amable, hay una recepción de amor que se siente, que se percibe, porque estamos recibiendo a los hijos de Dios. Y eso no es que al pastor se recibe con pompas y al hermanito ahí no, ojalá no entre. No. A todo el mundo por igual. En ningún momento Pablo está diciendo trato especial para algunos. No, Señor, porque el amor de Dios es un amor que se extiende para todos. Y el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón también se extiende para todos. Tercer punto, Pablo habla del amor fraterno y la buena comunión. Versículos 13 al 23. Esta es la despedida del apóstol. Una carta que para muchos puede significar dureza y corrección, pero que hemos comprobado que en realidad es un llamado al amor verdadero, al amor práctico, ese que solo viene de Dios. Así que Pablo se despide dejando buenos principios para la comunión y la unidad de los creyentes. Y él dice: todo debe estar revestido con el mismo manto del amor. Verso 13 y 14. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con... ¿Todo con qué? Manténganse alertas. ¿Qué es alerta? Estar vigilantes, observando, no dormidos. Imagínese a un vigilante, no dormilante, sino vigilante, que le toca velar por la seguridad de un lugar. Esa persona no puede dormirse, tiene que estar despierto, atento, alerta.
Alerta a cualquier movimiento, a cualquier cosa que aparezca para poder reaccionar. Y los cristianos estamos llamados a estar alertas. ¿Alertas a qué? A todo aquello que no glorifica a Dios para hacerlo desaparecer de la iglesia. La murmuración, el chisme, la mentira, el engaño. ¿Saben, mis hermanos? A veces por cuestiones de la historia misma y del contexto en que vivimos, la mayoría de los problemas que la iglesia eleva a una dimensión inmensa tiene que ver con los pecados sexuales. Adulterio, fornicación, no sé qué, todo lo que suene a sexo, en la iglesia eso es escandaloso. Un líder que es acusado de infidelidad, de algo sexual, es escandalosísimo. Pero ¿cuándo usted ha escuchado un escándalo porque el líder o pastor es vanidoso? ¿O envidioso? ¿O miente? Eso como que, pues todo el mundo miente. Eso no se considera tan horrible, porque tenemos una idea del pecado bastante tergiversada. Porque pensamos que esas cositas no son tan significativas como semejante vaina. Alertas. Porque hace el mismo daño el pecado sexual que la mentira, la vanidad y el orgullo. Necesitamos estar alertas a una sociedad que cada vez más te dice, esas son bobadas. Ay, pero ¿quién se va a dar cuenta? Mira, aquí ¿qué te están diciendo? Que sos hermoso, pero ¿qué respondí yo? Nada. Y me siguen mandando cosas bonitas. Yo solamente recibo eso. No. Aquí también se cometen pecados. Tú dirás, es que yo nunca me he relacionado con una mujer diferente a mi esposa o a mi marido. Pero podemos utilizar esto para alejarnos de nuestras relaciones sentimentales. Bueno, alertas. Permanezcan firmes, ¿en qué? Y uno permanece firme en la fe cuando se siembra en la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no seré fuerte, firme en la fe sin la palabra de Dios. Y lo que tenemos actualmente es una generación de creyentes que no estamos buscando las profundidades de la palabra de Dios. Nos limitamos a leer el versículo del día. Nos limitamos a leer cualquier devocional y pensamos que eso es más que suficiente, y con todo respeto le digo, no será jamás solo necesario eso. Necesitamos ir a la palabra de Dios, escudriñar la Escritura, orar con la Escritura, pedir al Espíritu Santo. Por eso el discipulado es tan necesario. Y por eso es tan difícil a veces que la iglesia se involucre 100% en el discipulado, porque también el enemigo trabaja en el desánimo para que tú no crezcas más de lo simple, básico. Socialmente tenemos un problema. Nuestros estudiantes no quieren leer, no quieren escribir. Y ahora con el asunto del GPT y la inteligencia artificial, pues caramba, te entregan trabajos, te entregan todo y no hay forma de comprobarles que me estás haciendo plagio y engaño, porque no los puedo acusar. Entonces nos toca tomar estrategias para que trabajen allí delante de uno, escriba, entonces ya no saben escribir. Y les da jartera escribir. Pero decimos, esos muchachos de hoy en día, vamos a decirle estos cristianos de hoy en día. Antes
traíamos cuadernos de notas para tomar registro de los sermones que íbamos a estudiar en casa. ¿Recuerdan esos días? Ahora no. Bueno, no estoy aquí haciendo una recriminación, estoy hablando de una realidad. Pero queremos ser cristianos fuertes en la fe. Por eso llega cualquier circunstancia y nos desbarata. Cualquier problemita, destruidos. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios soberano que nos ha rescatado por la sangre preciosa de Cristo. Necesitamos permanecer firmes en la fe. Pablo dice, se debe respetar y someter, estar bajo la cobertura de quienes están dedicados al servicio. Verso 15-16. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. ¿Qué está diciendo Pablo? A los hermanos y hermanas que se dedican a servir al Señor, apóyenlos, déjense guiar por ellos. Ahí no es si me pareció o no me pareció, si me gustó o no me gustó. Cuando un creyente o una iglesia se vuelve exclusivista de una persona o seguidora de una persona, está cometiendo un pecado, está haciendo acepción de personas. ¿Quién va a ser mi maestro? Fulano de tal. Ay. ¿Y el otro jueves quién? Ah, ese sí. Voy el jueves. ¿Cómo así? ¿Estás por el instrumento o por el Dios que usa el instrumento? ¿Tienes dificultad con esa persona? Habla con esa persona. Ayúdale a crecer. Necesitamos aprender también. Si tú me dices, pastor, cuando usted da la clase ya no le entendemos mucho, me ayudarás mucho. Yo empiezo a buscar maneras de cómo ser más claro. Pero la crítica, la murmuración y el hacerme el feo no me ayudará jamás. Tú estarás en un problema entonces. La iglesia debe tener comunión y comunicación entre las iglesias. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Había una relación con todas las iglesias. Hoy en día el adversario ha generado ruptura con las iglesias. Ya ni sabemos quién es el pastor de allí. Ve, aquí hay como 4 iglesias alrededor, no tenemos ni idea qué hacen allá. Y eso es triste. En algunas ocasiones intenté unas reuniones con pastores y fue imposible, porque cada uno anda en lo suyo, sirviendo al mismo Dios, al mismo Señor, sin embargo, cada uno por su lado. Y eso es triste, pero necesitaremos llegar a crecer en eso. Debe abundar el afecto de familia entre todos. Verso 20, todos los hermanos les mandan saludos, salúdense unos a otros con un beso santo. Pablo no estaba estableciendo una forma de salud. No es que el saludo bíblico tiene que ser el beso. Hay veces que el beso tiene que ser prudente, porque el corazón también tiene malas pasadas. Ay, llegó ese hermano tan lindo. Ay, Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo? Y si viene el otro que no es tan bonito, Dios lo guarde, hermano. O tan querida la hermanita. No solamente le daré el beso santo, sino un abrazo santo. ¿Qué mueve nuestro corazón? Uno diría, ay no, pero este pastor tan... Es que es verdad. El corazón del hombre es así, el corazón del ser humano es así. Entonces lo mejor es cada uno conoce su corazón. Guarde las distancias, sea prudente, porque eso también es amor. No es obligatoriedad dar un beso. Como jamás le digas a los niños, dale un besito. No, enséñele a saludar. La manera como saluda es otra cosa. En el contexto hebreo, el beso era parte de la cultura, como hay culturas donde es doble beso. Es un movimiento de cabeza todo el tiempo. Imagínate 20 personas, uno termina como mareado. Y termina diciendo Pablo, el amor por Cristo lo debe llenar
todo. Verso 21. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Ahora, está diciéndole, la motivación más grande del creyente tiene que ser el amor de Cristo. Si el amor de Cristo no es lo que nos está movilizando, entonces, ¿qué es lo que nos está moviendo? Y si no es el amor de Cristo el que me mueve, entonces quedo a expensas de mí mismo. Y quedarme a expensas de mí mismo realmente es una tragedia, porque estaré para autogratificarme, autosatisfacerme. Es Cristo mi motor, es Cristo mi única esperanza, es Cristo aquel que puede darme una vida nueva. Quiero concluir diciendo que el amor es el vínculo perfecto, pero muchas veces es descuidado para darle más importancia a programas, actividades, posiciones, shows y otras cosas más. Por esto las iglesias incurren en todo tipo de problemas. Conviene, por lo tanto, aprender bien estos principios y hacer todo lo necesario para evitar olvidar que el motor de la iglesia es el amor. Los siervos de Dios no son perfectos, no somos perfectos, ninguno lo somos, pero son los instrumentos del Dios perfecto, el que nos está perfeccionando. Por eso necesitamos de sus oraciones. Señor, dale sabiduría a mi pastor, ayúdale, ten misericordia, pobre hombre, Señor. A veces sale con unas vainas raras, pero por favor, sosténlo, ayúdalo, que no sea parte del camino. Ese es su deber de amor por nosotros, por los maestros, por los servidores de esta iglesia. Eso no es un pretexto para que yo entonces diga cualquier cosa, pero necesito ir a la fuente de la palabra de Dios. Debemos apoyarnos en la labor del ministerio en toda forma posible. ¿Qué necesita? Eso nos vincula con las personas. ¿Cuáles son tus necesidades? Y cuando yo identifico una necesidad, entonces hay la oportunidad de ayudarte. Dios ha puesto hermanos en esta iglesia y a veces me llaman o me escriben, pastor, sobre tal tema. Y yo digo, ¿quién puso eso en tu corazón sino el Señor? Y tiene que ver con cosas que yo estaba necesitando en el momento. A veces palabras, a veces dirección, a veces cosas físicas, cosas materiales, pero ahí estaba Dios diciéndome, hey, yo prometí que soy tu guardador, soy tu proveedor. Esa es la iglesia de Cristo. Unos para con todos. Las ofrendas son voluntarias. Las ofrendas no es de lo que te sobra, es de lo que tú pones delante de Dios para decir, Padre, yo quiero honrarte con esto. No estamos hablando aquí de porcentajes, estamos hablando del porcentaje de tu corazón. Recuerden que hay una medida, la medida se llama la generosidad de Dios. ¿Qué tan generosos somos? Son voluntarias, pero son fundamentales para el desarrollo y avance de la obra. Pero a falta de amor también habrá falta de ayuda, de ofrendas. Por esto debemos analizar y administrar las ofrendas como un fruto, un resultado de la verdadera adoración y de la buena comunión, no como el medio para llegar a ellas. Y saben, mis hermanos, cuando hay una crisis económica, también tocamos las puertas de la iglesia. Tal vez la iglesia no diga, tenemos 300 millones para pagarte la deuda, no podemos. Pero queremos acompañarte en este tiempo. Me reconcilio.